Mis hermanos, y para cada necesidad, mis hermanos, necesitamos el poder de Dios, necesitamos la fuerza de Dios. Y mis hermanos, ¿recuerdan este pasaje, Isaías 9:2? Isaías 9:2, ¿lo recuerdan? Lo hemos estado repitiendo, mis hermanos, cada domingo antes de la predicación. Y vamos a leerlo, mis hermanos, lo tienen en su pantalla. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así es, mis hermanos. Estamos teniendo una serie de predicaciones ahora en esta temporada, mis hermanos, acerca de la luz de Jesús en Navidad, mis hermanos. Y precisamente este pasaje habla acerca del advenimiento, la profecía de Jesucristo, mis hermanos, para los años venideros, cuando Jesús nació, mis hermanos, y que realmente Él trajo luz verdadera, mis hermanos, como dice el pasaje. Así que, mis hermanos, estamos en esta serie de predicaciones en este sentido. Y quisiera seguir con este mismo tema, mis hermanos. En las semanas pasadas, las semanas anteriores, estábamos hablando acerca de la luz de Jesús para nuestros días oscuros, y también vimos, mis hermanos, la semana pasada, la luz de Jesús nos ayuda a vivir. Y vimos varias maneras, mis hermanos, en cómo el Señor nos ayuda a vivir. Pero ahora, mis hermanos, el título de la predicación en esta mañana, mis hermanos, es: la luz de Jesús me da fortaleza. Tú y yo lo necesitamos. ¿Saben, mis hermanos? La palabra láser, es muy común ahora para nosotros, mis hermanos. Los láseres se inventaron en 1960, mis hermanos, y a tres hombres que lo inventaron. Primero fue un hombre, mis hermanos, pero tardó en publicar sus resultados, y luego otros dos, mis hermanos, también llegaron a las mismas condiciones o a las mismas situación con experimentos, y a los tres les dieron el premio Nobel, mis hermanos, en 1960 por la fabricación de la luz láser. ¿Qué significa láser, mis hermanos? Bueno, traigo las siglas en inglés, mis hermanos. Lo que significa es Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, mis hermanos, es amplificación de la luz mediante la emisión inducida de radiación. Si me dicen eso a mí, mis hermanos, o a todos nosotros, creo, pues, ¿qué es eso, mis hermanos? Déjenme explicarles qué es la luz láser muy brevemente, mis hermanos. La luz láser es una luz coherente. Es luz coherente, mis hermanos, en el espacio, pero también en el tiempo. Es luz coherente, mis hermanos, es decir, altamente ordenada. La luz polarizada es eso, es luz ordenada, pero, mis hermanos, no es coherente. Y la luz láser, mis hermanos, es coherente y tiene muchas aplicaciones la luz láser. Por ejemplo, mis hermanos, este señalador que tengo ahora en este momento y que emite este puntito rojo, mis hermanos, aquí en la pantalla lo podemos ver, mis hermanos, es luz láser. Es un láser, así lo conocemos, mis hermanos. Y normalmente estos señaladores tienen este puntito, mis hermanos, con que podemos señalar esta luz de color verde o de color rojo, mis hermanos, pero es de baja potencia. Hay varias potencias en el luz láser, mis hermanos. ¿Para qué sirve la luz láser? Bueno, mis hermanos, la luz láser sirve, por ejemplo, en cirugías. Hay, mis hermanos, escalpelos o bisturís láser, con el cual, pues al mismo tiempo que va cortando, va cauterizando, evita que sangren, mis hermanos. Se utiliza mucho, por ejemplo, en cirugías oftalmológicas, y también en otros tipos de cirugías se utiliza la luz láser. La luz láser también se utiliza, mis hermanos, en diferentes maneras, por ejemplo, para mis hermanos, desinfectar también se puede utilizar luz láser, y se utiliza de diferentes maneras. Pero hay una manera, luz láser de gran potencia, mis hermanos, tiene un gran poder. Y, mis hermanos, se ha explorado mucho la luz láser
para los ejércitos, mis hermanos, que con un rayo de luz, mis hermanos, se puede hacer explotar aviones o explotar tanques, mis hermanos, a larga distancia. Y esto se puede hacer, mis hermanos. Hay muchos ejemplos de esto, de que la luz láser se puede utilizar precisamente en ese sentido. Y tiene un gran poder, mis hermanos, la luz láser de gran potencia. ¿Por qué les digo esto? Porque no es la cosa más potente la luz láser que existe en el universo. Hay una fuerza mayor, mis hermanos, la gran fuerza del Evangelio. El Evangelio tiene un gran poder, mis hermanos. Dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para el griego y para el judío. Eso lo dice. Lo que quiere decir, mis hermanos, el apóstol Pablo, cuando escribió esta frase, esta oración o este versículo guiado por el Espíritu Santo, mis hermanos, decía que tiene gran poder porque es capaz de transformar las vidas de todas las personas, de los griegos y de los judíos, de todas las personas. Es capaz de salvar, mis hermanos, es poder de Dios. Y en ese versículo, mis hermanos, la palabra poder que se está utilizando es la palabra griega dunamis, de donde viene, mis hermanos, nuestra palabra en español dinamita. De allí viene, mis hermanos. Cuando leemos entonces ese pasaje, lo que quiere decir, mis hermanos, es que no me avergüenzo del Evangelio porque es la dinamita de Dios, es el poder de Dios para salvación, mis hermanos. Así pues, en esta mañana, mis hermanos, yo quiero hablarles acerca del poder de Dios, mis hermanos, y que tiene para fortalecernos a ti y a mí en cualquier circunstancia. Saben, mis hermanos, todos necesitamos de una manera o de otra la fortaleza de Dios. Todos necesitamos esto. Por la manera, mis hermanos, en que estamos enfrentando la vida o las situaciones con las que nos enfrentamos, necesitamos fortaleza de Dios, mis hermanos. Y cuando hablamos de la fortaleza de Dios, mis hermanos, necesitamos recordar este pasaje de la Escritura. Dice allí, mis hermanos, si quieren ustedes leerlo conmigo, mis hermanos, Lucas 26, 36 al 38. Y vamos a leerlo, lo tienen en su pantalla, está en la pantalla, lo tienen en sus boletines, mis hermanos, también. Allí este versículo dice de la siguiente manera: también tu parienta Elizabeth, por favor vamos a leerlo juntos, mis hermanos, dice, también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Este es el anuncio, mis hermanos, el anuncio que dio el ángel a María acerca del nacimiento de Jesucristo. Pero hay algo que hay que notar aquí, mis hermanos. Algo que hay que notar, mis hermanos. Le está diciendo el ángel a María, dice, vas a quedar embarazada y lo que va a ser concebido es concebido del Espíritu Santo. Y además le agrega, tu parienta Elizabeth, que ya no está en época de tener hijos, va a tener un hijo. Era estéril y ya está en el 6º mes de embarazo, le dice el ángel. Pero agrega allí en el versículo 37, para Dios no hay nada imposible. Y esto es algo que ustedes y yo tenemos que recordar siempre. Para Dios, mis hermanos, no hay nada que sea imposible. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, mis hermanos. Así es que lo que debemos saber acerca de la fuerza de Dios, mis hermanos, ¿qué debemos saber acerca del poder de Dios? Primero, es esto mismo que les he comentado. Dios, mis hermanos, es un Dios poderoso. Si lo quieren anotar allí, mis hermanos, en este espacio. La Biblia, para referirse a Dios en su carácter, mis hermanos, nos dice que Dios es un Dios omnipotente. ¿Qué significa esto?
que todo lo puede. Eso dice la Escritura, que todo lo puede, mis hermanos. Esto significa que nada en el universo se puede hacer sin contar con el poder de Dios. Dios puede lograr todo en el universo y puede hacerlo todo, mis hermanos. Quizás ahora me estés pensando en estos momentos, bueno, yo nunca he dudado que Dios es poderoso y eso es genial. ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, lo que tiene que ver contigo y conmigo de que Dios es todopoderoso es el segundo punto que tú y yo tenemos que recordar. Y es este, mis hermanos. Sí, Dios es poderoso, pero también lo que tenemos que recordar es que Dios, mis hermanos, es un Dios que imparte poder. Es decir, mis hermanos, quiere compartir su poder contigo y conmigo. Darnos fortaleza, mis hermanos, para hacer frente a las circunstancias de la vida, cualquiera que ésta sea, mis hermanos. Quiero compartirles en este momento el Salmo 29, algunos versículos, mis hermanos, y al irlo leyendo, quiero hacer algunos comentarios, mis hermanos. Y yo les recomiendo que lo lean verdaderamente y que lean todo este Salmo 29 porque nos muestra el gran poder de Dios, mis hermanos. Dice allí el Salmo 29 de los versículos del 3 al 9 y luego el versículo 11. Dice allí, mis hermanos, en el versículo 3, mis hermanos, dice allí de la siguiente manera: voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. David, mis hermanos, está describiendo una tormenta sobre el mar Mediterráneo. Está describiendo esta clase de tormenta. Era una poderosa tormenta, mis hermanos, que comenzaba a desarrollarse. Y mis hermanos, que se mueve hacia la orilla y hace su ruido, su rugido a través del desierto. David, mis hermanos, era un pastor de ovejas. Y lo que significa esto es que él sabía, mis hermanos, cómo era vivir en medio del desierto, en medio de una tormenta, mis hermanos, cómo rugía las tormentas a través del desierto. ¿Han ustedes visto documentales, mis hermanos, como las tormentas de arena en el desierto y cómo ruge el viento, mis hermanos? La verdad es que se trata de una experiencia impresionante e increíble, mis hermanos, estar en medio de una tormenta del desierto. Y David está utilizando esta imagen para describirlo, mis hermanos, y lo compara con la potencia de Dios a una tormenta en el desierto. Eso es lo que está haciendo David. Pero continuemos, mis hermanos, en el versículo 4 dice allí: voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. ¿Saben de qué tamaño son los cedros del Líbano? Mis hermanos, son muy grandes. Llegan a medir, mis hermanos, más o menos unos 9 metros de ancho. El tronco de un árbol, de un cedro del Líbano. Y llegan, mis hermanos, a tener el tamaño de unos 12 pisos de altura. De unos 12 pisos de altura, con 9 metros de ancho, mis hermanos, en su tronco. Lo que David está diciendo en estos versículos es que un mero susurro de los labios de Dios es suficientemente poderoso para convertir un enorme árbol en astillas. Eso es lo que está diciendo David, mis hermanos, y lo expone de manera muy gráfica. Luego, mis hermanos, en los versículos, del versículo 6 en adelante, dice que los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. El monte Sirión, mis hermanos, es un pie, mis hermanos, tiene más o menos una altura, mis hermanos, de unos 9,000 metros. También se le llama monte Hermón y es un monte nevado, mis hermanos, que se encuentra allí en Palestina o en Judea. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el salmista, mis hermanos, es que la voz de Dios es tan poderosa que puede hacer que la tierra tiemble, que la montaña, que es tan grande, mis hermanos, tiemble, que se ondule y se mueva esa montaña tan firme.
En estas semanas pasadas, mis hermanos, hemos estado experimentando temblores en nuestro país y en nuestra ciudad. ¿No es así? Bueno, mis hermanos, lo que está diciéndonos el salmista y por comparación es que la voz de Dios puede hacer que la tierra tiemble, mis hermanos, a pesar de que haya formaciones terrestres tan imponentes. Continúa el salmista, mis hermanos, diciendo aquí en el versículo 7, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. ¿A qué se refiere esto? Bueno, busqué otras versiones de la Biblia, mis hermanos, y a lo que se refiere es a los relámpagos. Voz de Jehová, mis hermanos, dice que derrama relámpagos, llamas de fuego. Piensen cuán poderoso es un rayo, mis hermanos, cuán poderoso es. En una fracción de segundos, mis hermanos, un rayo libera 100 millones de voltios, mis hermanos, de electricidad. 100 millones de voltios. A veces, mis hermanos, cuando uno está en la casa haciendo una reparación y se da un toque, le duele, mis hermanos. O cuando uno juega a las maquinitas, ¿no? Mis hermanos, que es tan típico de nuestro país y que llegan mis hermanos con una batería y le dan vuelta, mis hermanos, y uno toma allí los electrodos y entonces siente uno un toque. Pues eso no se compara y es incomparable con 100 millones de voltios. ¿Qué significa esto? 13,000 millones de caballos de fuerza. Eso es lo que significa. Lo que David está diciendo, mis hermanos, es que las palabras de los labios de Dios son mucho más poderosos que cualquier tormenta eléctrica, la más importante o la más grande que haya existido, mis hermanos. Los labios de Dios son más poderosos que esto. Y luego, mis hermanos, dice más adelante, si ustedes lo ven a partir del versículo 8, dice aquí el pasaje, mis hermanos, dice allí el versículo, dice en el versículo 8, mis hermanos, si ustedes lo tienen allí en sus hojas, en su boletín, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Mis hermanos, para ubicarnos en Judea, el monte Sirión estaba al norte y hacia el sur estaba el desierto de Cades. ¿Qué es lo que está diciéndonos David? Lo que está diciendo es que el poder de Dios fluye a través de toda la tierra. A través de toda la tierra. No hay dónde ir para alejarse o para escapar del poder de Dios, mis hermanos. Nos está diciendo este pasaje que la voz del Señor tuerce las encinas, desnuda los bosques, mis hermanos, lo hace así. Saben, mis hermanos, hace algunos años, como 30 años, mis hermanos, el monte Santa Elena en los Estados Unidos, un volcán estalló allí. Yo tuve la oportunidad, mis hermanos, de leer algunos relatos de esta erupción que se llevó a cabo allí en el monte Santa Elena, mis hermanos, y la verdad es que fue equivalente, mis hermanos, la destrucción a 500 bombas atómicas, más de 230 kilómetros cuadrados, mis hermanos, donde no quedó ningún árbol sobre su pie. Todo, mis hermanos, quedó destruido en ese radio. Pues lo que está diciendo es que, mis hermanos, Dios es mucho más poderoso que esto, mucho más poderoso que esto. Como dice el versículo 9, que desgaja Dios, la voz de Jehová, las encinas y desnuda los bosques. Pero, mis hermanos, surge una pregunta aquí. Espero que estén convencidos de que Dios es todopoderoso, como dice este salmo. Pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta a eso? ¿Cuál debe ser tu respuesta personal? Nuestra respuesta a esto. ¿Cuál debe ser la respuesta natural nuestra, mis hermanos, ante semejante e impresionante poder de Dios? Bueno, lo que dice aquí el versículo 9, mis hermanos, al final, en su templo
todo proclama su gloria. En otras palabras, mis hermanos, al estar en la presencia de Dios y delante de su poder, tú y yo, mis hermanos, debemos adorarle. Adorar a tan impresionante y poderoso Dios. Debemos adorar a Dios, mis hermanos. Esa debe ser nuestra respuesta. Pero, mis hermanos, al finalizar aquí hay algo muy importante en el versículo 11. Algo, mis hermanos, en este poema que está escribiendo David, mis hermanos, toma un camino diferente. No solo la adoración, sino dice David algo aquí, mis hermanos, y cierra este poema, cierra este capítulo, mis hermanos, del Salmo 29 con el versículo 11, donde dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Este salmo no solo nos está diciendo que Dios es todopoderoso, no solo nos dice que Dios tiene todo poder, que es omnipotente, no solo nos dice esto, sino que Él, mis hermanos, quiere compartir su poder para darnos fortaleza a ti y a mí en cualquier situación, para que podamos encontrar paz en medio de las situaciones difíciles de la vida. Cuando encontramos alguna circunstancia complicada, mis hermanos, lo que nos está diciendo y lo maravilloso de este versículo, mis hermanos, es que Dios sí es poderoso, pero quiere impartir su fortaleza en nuestras vidas para la vida, mis hermanos. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. ¿Recuerdan este otro versículo, mis hermanos? Este pasaje de 2 de Timoteo 1:7. ¿Lo podemos leer juntos, mis hermanos? Vamos a leerlo, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es. ¿Se fijan, mis hermanos? ¿Pueden subrayar lo que está allí subrayado en el versículo? Lo que Dios nos da y lo que quiere hacer contigo y conmigo, mis hermanos. Todos, tú, yo, todos nosotros necesitamos de la fuerza de Dios, de la fortaleza de Dios, mis hermanos. De una o de otra manera, todos lo necesitamos, mis hermanos. ¿Sabes? Dios no solo es poderoso, no solo es omnipotente, sino que quiere fortalecernos a través de su poder en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Dónde necesitamos poder de Dios? ¿Dónde lo necesitamos tú y yo, mis hermanos? ¿Dónde necesitamos la fortaleza de Dios? Bueno, mis hermanos, creo que hay 3 áreas de nuestras vidas en las que necesitamos el poder de Dios. Si lo quieren anotar, mis hermanos, en primer lugar, necesitamos el poder de Dios para llevarnos a través de lo que no podemos pasar por nosotros mismos. Déjenme repetírselos. Necesitamos la fortaleza de Dios, mis hermanos, para que Él nos lleve a través de esa circunstancia que no podemos pasar por nosotros mismos. Necesitamos esto. Déjenme darles un ejemplo. Mis hermanos, yo tenía un amigo que se llamaba Adalberto. Un amigo que yo quería mucho, mis hermanos también. Era más grande que yo, me llevaba bastantes años, mis hermanos. Yo era adolescente y a veces, mis hermanos, me iba con él, mis hermanos. Él trabajaba aquí en el hospital, en el Instituto Nacional de Pediatría, mis hermanos. Trabajaba como fotógrafo. Trabajaba allí como fotógrafo, mis hermanos. Él estaba estudiando psicología en la Facultad de Psicología allí en la UNAM. Vivía en la Casa Hogar Bautista, mis hermanos. Y yo era adolescente, pero me gustaba ir mucho con él, mis hermanos. Iba allí, a veces me quedaba todo el día, mis hermanos, no tenía clases y aprovechaba y me iba con él porque me gustaba estar con él y ver qué estaba haciendo. Y me enseñaba cómo sacaba fotos, mis hermanos, cómo hacía las cosas y así. En ocasiones, mis hermanos, él pedía permiso en el hospital, tomaba un día libre y nos íbamos a Chapultepec, me iba con él. Y mis hermanos, bueno, fui creciendo, él también haciéndose un poco mayor y todo el mundo le decía, pues, un apodo, bueno, de acuerdo a su edad, mis hermanos. Le decían que estaba viejo, le decían Tutankamen o Tutankamón, ¿verdad? Porque ya era una momia, así le decían. Y yo le decía a mis hermanos, oye, te veo raro.
te veo que tienes tu abdomen crecido, estás engordando. No, estoy bien. Y estoy bien, y así me lo dijo durante algún tiempo, hasta que una ocasión, mis hermanos, él se estaba bañando y vio que sí tenía su abdomen inflamado. Y dijo, sí lo tengo inflamado. Y entonces fue a una revisión y lo que tenía era el vaso crecido, mis hermanos, este órgano, lo tenía muy crecido porque lo que tenía era un linfoma. Eso es lo que él tenía. Entonces, cuando él fue a revisión y le hicieron esta revisión, él fue a nutrición, allí lo detectaron e inmediatamente lo encamaron, allí lo hospitalizaron, mis hermanos. El día que fue a consulta, le dijeron esto y ya no lo dejaron salir. Inmediatamente lo hospitalizaron. Cuando yo me enteré, mis hermanos, inmediatamente al otro día fui a visitarlo al hospital. Y lo encontré llorando. Yo era joven, ya tenía yo unos 20 años, mis hermanos, más o menos. Y recuerdo pues toda mi adolescencia que tuve con él, mis hermanos, de amistad, pero él estaba llorando ante esta noticia de que tenía cáncer, tenía un linfoma, y me hacía, pues él tratando todavía de mis hermanos de pues sobrellevar esto, me decía que pues él era soltero, mis hermanos, y bueno, iba a buscarse una mujer que también tuviera cáncer para que los dos estuvieran cancerosos, y eso me lo decía llorando allí en el hospital. La verdad, mis hermanos, lo único que estuve haciendo allí era acompañarlo, y estuve como 3 horas que me dejaron estar con él allí en el hospital. Y mis hermanos, al final oré con él, y mis hermanos, él fue aceptando esta condición en su vida. Pero para estas situaciones, mis hermanos, ¿quién es suficiente? Para las circunstancias de la vida, mis hermanos, que son trágicas. Cuando llega una tragedia a nosotros, mis hermanos, ¿quién es suficiente para esto? ¿Cómo podemos enfrentar las tragedias en nuestras vidas? ¿Cómo podemos enfrentar las circunstancias complicadas que algún día, tarde o temprano, van a llegar a nuestras vidas, mis hermanos, y nos van a lastimar? Y nos sentiremos doloridos, mis hermanos, nos sentiremos acongojados. Puede ser alguna tragedia, mis hermanos, algún accidente, alguna enfermedad súbita. No lo sé, pero ¿cómo podemos pasar a través de estas circunstancias? Quiero compartirles, mis hermanos, si son tan amables, de abrir sus Biblias en Juan capítulo 16, 33. No lo tengo en la pantalla, tampoco está en el boletín, pero si ustedes, mis hermanos, quisieran anotar este versículo, Juan 16, 33. Dice allí este pasaje, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y estas palabras, mis hermanos, son palabras de Jesucristo. Y mis hermanos, lo que nos está diciendo nuestro Señor en este versículo, Juan 16, 33, lo que nos dice es que vamos a necesitar 2 cosas en medio del dolor. Lo primero que vamos a necesitar, mis hermanos, es paz. Eso es lo que nos dice el versículo de Juan 16, 33. Vamos a necesitar paz, mis hermanos, y vamos a necesitar valor para enfrentar las cosas que vengan a nuestras vidas. Paz y valor, coraje para pasar a través de esas circunstancias, valor para pasar, para atravesar a través de esa tragedia. Vamos a necesitar de esto. Y saben, mis hermanos, Dios nos puede dar esto a través de su poder, mis hermanos. Dios, a través de su poder, nos puede dar la paz que tú y yo necesitamos. Y a través de su poder, mis hermanos, nos puede dar también el valor que nosotros necesitamos, mis hermanos. Algún día, todos nosotros, tú y yo, vamos a necesitar el poder de Dios cuando la tragedia golpee nuestras vidas. Pero la pregunta es,
¿Cómo podemos conseguir fortaleza de Dios? ¿Cómo podemos conseguir el poder de Dios? Esta es la cuestión. Y eso es lo que quiero explicarles en unos momentos, mis hermanos. En segundo lugar, déjenme decirles, otra área en la que tú y yo, mis hermanos, necesitamos el poder de Dios. ¿Y cuál es? Es esta. Necesitamos la fortaleza de Dios, el poder de Dios, mis hermanos, para evitar aquello que sabemos que no debemos hacer. Para evitar aquello que sabemos que no debemos hacer, mis hermanos, cosas que no debemos hacer, necesitamos el poder y la fortaleza de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Todos los días tú y yo somos tentados. Somos tentados todos los días, mis hermanos. Así somos, mis hermanos. Algunos son tentados en cuestiones sexuales, en su computadora, en su tableta, en su teléfono inteligente, mis hermanos. A veces, mis hermanos, aparecen páginas, ya sea de Facebook o de OnlyFans, mis hermanos, o páginas pornográficas, aparecen. Y somos tentados en esa área. Otras veces, mis hermanos, cuando uno va a comprar el periódico, a veces tiene uno que voltear, mis hermanos, y cubrirse los ojos para no ver algunas revistas. Somos tentados. Somos tentados, mis hermanos, a ver ciertas escenas en televisión y en cine o en libros, mis hermanos. Somos tentados en esto. Somos tentados, mis hermanos, también en el área económica, a no pagar los impuestos. Somos tentados en ello, mis hermanos. Somos tentados de muchas y diferentes maneras en nuestras vidas. Pero ¿saben, mis hermanos, cuál es el problema? El problema es, mis hermanos, en que no sabemos qué tenemos que dejar o qué no debemos hacer. Bien lo sabemos, bien lo sabemos. Muchas predicaciones, mis hermanos, son en muchas iglesias, mis hermanos, acerca de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Como creyentes ya lo sabemos. Por eso, mis hermanos, casi siempre yo trato de hacer cómo hacer las cosas. Porque ya sabemos qué tenemos que hacer como creyentes y qué no tenemos que hacer como creyentes. El problema precisamente es eso, mis hermanos. ¿Dónde podemos obtener el poder para no hacer estas cosas, para no caer en tentación? ¿Dónde podemos obtener el poder? Saben, quisiera que fueran a sus Biblias, mis hermanos, nuevamente, y buscaran este texto, Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13, mis hermanos, por favor búsquenlo y anótenlo por allí ese versículo, Primera de Corintios 10:13. ¿Cómo dice este versículo? Déjenme decírselos, mis hermanos, Primera de Corintios 10:13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es, mis hermanos. Dios es capaz de dar su poder para que podamos soportar, mis hermanos. Pero ¿cómo obtenemos ese poder? En un momento se los voy a explicar, pero déjenme decirles una tercera área, mis hermanos, en la que tú y yo necesitamos la fuerza de Dios, el poder de Dios. ¿En qué otra área necesitamos el poder de Dios? La necesitamos, mis hermanos, precisamente para hacer aquello que sabemos que debemos hacer. Lo que Dios nos ha mandado, aquello que debemos obedecer. Mis hermanos, sabemos qué hacer y qué no hacer, pero el Señor nos da poder, mis hermanos, precisamente para hacer aquellas cosas que nos ha mandado hacer, mis hermanos. ¿Saben por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué venimos a una congregación como esta? ¿Por qué abrimos nuestras Biblias? ¿Por qué escuchamos enseñanzas, mis hermanos? ¿Saben? Para ser hombres de virtud y mujeres de carácter. Para eso, para ser varones de virtud y mujeres de carácter. Lo que escuchamos de las predicaciones, lo que escuchamos de las enseñanzas, lo que escuchamos de la Escritura, mis hermanos, es cómo Dios quiere que vivamos, mis hermanos,
¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que la Biblia nos dice, ¿cuál es la mejor manera de vivir? Pero mis hermanos, en la Escritura vemos esto, pero si vemos verdaderamente nuestras vidas, vemos una distancia de cómo Dios, mis hermanos, nos está pidiendo que vivamos y cómo realmente vivimos tú y yo. Hay una distancia, mis hermanos, porque nuestra inclinación natural es hacer cosas pecaminosas, mis hermanos. Es esto. Lo que tú y yo necesitamos es el poder de Dios, mis hermanos, para crecer en carácter a semejanza de Dios, para crecer en virtud. Pero ¿cómo podemos obtener ese poder? ¿Cómo podemos obtener ese poder? Bueno, mis hermanos, la segunda parte de esta predicación es precisamente esta. Quiero darles 5 pasos, mis hermanos, para recibir la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios en Navidad. En esas áreas que les he comentado, en esas 3 áreas, mis hermanos, necesitamos 5 cosas, mis hermanos, que vienen directamente de la Escritura, directamente de la Biblia, para que nos ayuden, mis hermanos, a nosotros y entendamos cómo podemos recibir la fortaleza de Dios en Navidad. Y mis hermanos, estas 5 frases las he empezado con palabras que empiezan con la letra A para que podamos retenerlo mejor. Entonces, primer lugar, mis hermanos, primer paso, tengo yo que, mis hermanos, afirmar el poder de Dios y su presencia en mi vida. Afirmaré el poder de Dios y su presencia en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Saben? Muy a menudo, cuando nos sentimos débiles, es porque nos hemos olvidado, mis hermanos, de Dios, que es un Dios omnipotente, mis hermanos. Y Dios quiere hacer cosas maravillosas en nosotros y a través de nosotros. Y frecuentemente, mis hermanos, creo que lo que tenemos que recordar es este pasaje de 1 de Crónicas 16, mis hermanos, versículos 11 y 12. Dice el pasaje: buscad a Jehová, ¿cómo dicen mis hermanos? Y su poder. Busca a Dios, buscad a Jehová, busca a Dios y su poder. Y luego agrega el pasaje: buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. En otras palabras, lo que nos está diciendo este pasaje, mis hermanos, es que tenemos que recordar, mis hermanos, tenemos que recordar la manera maravillosa de cómo Dios ha obrado. Y saben, una manera de recordar es ir a la palabra de Dios y ver las maravillas de lo que Dios hizo en los tiempos antiguos también. De cómo Dios facultó a Moisés y lo tomó y lo transformó en una persona distinta y diferente. De cómo Dios fortaleció a David ante las tragedias y circunstancias difíciles de su vida. De cómo Dios sustentó a Daniel. De cómo animó a Pedro, de cómo apoyó a Pablo. Tenemos que recordar, mis hermanos, la trayectoria de Dios con su pueblo. No solo con nosotros, sino de lo que ha hecho en el pasado, mis hermanos. Verdaderamente esto. Recuerdo, mis hermanos, que alguna vez hablé con una mujer joven, mis hermanos, y ella me decía que se sentía tímida, asustada, mis hermanos, porque se sentía débil y porque no tenía fe. Y no entendía por qué. Y entonces, mis hermanos, le dije: ¿te puedo dar una receta? Y me dijo que sí. Bueno, lee la Biblia. Esa es la receta. No te limites a leer libros que hablan acerca de la Biblia. Porque muchos creyentes hacemos esto, yo me incluyo, mis hermanos. A veces leemos libros que hablan acerca de la Biblia y los leemos mucho y dejamos la lectura de la Biblia. Pero lo que tenemos que ir, mis hermanos, es ir a leer la Escritura. Y eso es lo que le dije a esta mujer joven, mis hermanos.
¿Por qué? Porque cuando vemos la Biblia, mis hermanos, vemos allí el desarrollo de la historia, de cómo Dios ha obrado en el tiempo, mis hermanos, maravillas, milagros. Y el mismo Dios que hizo y que lo hizo en el pasado, lo puede hacer también en el presente y lo hará en el futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Afirmarnos, mis hermanos, tú y yo, en el poder de Dios y su presencia. ¿Saben? Dios no es una divinidad distante. Dios no es una divinidad desinteresada de ti y de mí, no. Por el contrario, mis hermanos, está profundamente interesado en nuestras vidas, en lo que nos pasa momento a momento, en nuestras circunstancias. Dios está profundamente interesado, mis hermanos, y es accesible, es cercano, tan accesible que si cierras tus ojos en este mismo momento, tienes acceso a la presencia de Dios cuando tú le hablas, porque este acceso fue hecho posible a través de Cristo Jesús. Es accesible, es cercano a nosotros, está cerca de nosotros, mis hermanos. ¿Recuerdan lo que dice Josué 1:9? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo dicen mis hermanos? Muy bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo, no te desanimes. ¿Por qué le tuvieron que decir estas palabras a Josué? Porque seguro, mis hermanos, iba a enfrentar una tarea difícil. Ya no estaba Moisés y quizás estaba desanimado y quizás estaba asustado. Y lo que necesitaba era valor. Y lo que da valor verdaderamente para nuestras vidas, mis hermanos, así como para Josué, que era la presencia de Dios, así también es para ti y para mí. Lo que puede darnos valor, mis hermanos, para enfrentar la circunstancia de la vida, es que tú y yo nos demos cuenta que Dios está allí con nosotros, mis hermanos. A Josué le dice, ¿por qué estás desanimado? ¿Por qué estás temeroso? Por eso es que le dijeron esas palabras. Por eso precisamente, yo soy Jehová tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Y sabes, esas palabras son también para ti y para mí. Exactamente las mismas palabras, porque Dios no ha cambiado. Así como estuvo con Moisés, como estuvo con David, como estuvo con Daniel, como estuvo con Pedro y con Pablo, también es para ti y para mí, mis hermanos. Dios está con nosotros y nos puede ayudar, mis hermanos, en nuestras circunstancias de vida. Pero tú y yo, mis hermanos, debemos buscarlo. Te pregunto, ¿cuánto verdaderamente estás buscando de Dios? ¿Verdaderamente lo estás buscando? En esa circunstancia de vida que tienes, ¿lo estás buscando verdaderamente? ¿Estás buscando de Dios y de su poder, como dice este pasaje? Buscad a Jehová y su poder. Este es el primer paso que tú y yo tenemos que tomar, mis hermanos, si queremos ser fortalecidos en nuestras vidas. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es admitir nuestra propia debilidad. Admitir que no podemos, que somos débiles, mis hermanos. Tenemos que hacerlo. Muy a menudo, mis hermanos, cuando se trata de una crisis, cuando estamos en medio de la tentación, nuestra reacción, mis hermanos, natural es tratar de pasar a través de esa crisis, a través de esa tentación, a través de esa dificultad por nosotros mismos. Esa es nuestra reacción natural, mis hermanos. Algunos dicen, bueno, ¿para qué molesto a Dios? Yo he escuchado a algunas personas que dicen, no, esto lo puedo hacer yo, ¿para qué molesto a Dios en esta circunstancia? Y sabes, mis hermanos, esa es nuestra realidad en ocasiones. No podemos ser llenos del poder de Dios, mis hermanos, hasta que no nos vaciamos de nuestras pretensiones. No podemos ser llenos del poder de Dios y ser fortalecidos hasta que no nos vaciamos de nuestra soberbia. No podremos ser llenos del poder de Dios y estar fortalecidos, mis hermanos. Es entonces cuando estamos vacíos de nosotros, es que Dios puede llenar ese vacío en nuestras vidas. Cuando nos vaciamos de nosotros mismos, mis hermanos,
Dios puede llenar esos vacíos en nuestros corazones con su poder y con su fortaleza. Tenemos que admitir eso, mis hermanos. No puedo pasar por esta circunstancia sin mi Señor. No puedo pasar por esta circunstancia y no la voy a enfrentar. No puedo resistir esta tentación. No puedo hacer lo que la palabra de Dios me dice fuera de Dios. Saben, mis hermanos, a menudo en la Escritura Dios nos muestra estos ejemplos. ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón, mis hermanos, así es. El apóstol Pablo, vemos este patrón, mis hermanos, de debilidad primero y después, mis hermanos, Dios los llenó de su poder. Si ustedes quieren ver la Escritura, mis hermanos, 2 Corintios 12:9, mis hermanos, dice aquí el pasaje. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Saben, mis hermanos, alguien ha dicho alguna vez, es solo cuando estamos indefensos que realmente nuestros corazones están abiertos a Dios. Se lo repito. Es solo cuando estamos indefensos, desvalidos, que realmente nuestros corazones están abiertos hacia Dios. No es cierto, mis hermanos, porque cuando nos aferramos a nuestra propia autoconfianza, cuando pensamos que somos autodependientes y nos aferramos a eso, nuestros corazones, mis hermanos, están o parcialmente abiertos a Dios o cerrados a Dios. Pero es, mis hermanos, cuando admitimos nuestra propia debilidad, cuando estamos indefensos, mis hermanos, hasta que admitimos esto, es cuando le decimos a Dios y abrimos los brazos y le decimos, Señor, no puedo pasar por esta circunstancia sin ti. No puedo pasar por esta situación sin ti. Es cuando abrimos nuestros brazos y lo admitimos, cuando admitimos nuestra impotencia, es que realmente estamos abriendo nuestros corazones a Dios por primera vez. Pero quiero darles un tercer paso, mis hermanos, y es este. Tú y yo tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios. Tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios, es decir, estar en sintonía, mis hermanos, con nuestro Señor. Tenemos que hacer esto. A veces buscamos la fortaleza y el poder de Dios, mis hermanos, por muchas razones equivocadas. Buscamos eso, mis hermanos. Pero saben, mis hermanos, el poder de Dios no es como ir y conectar un aparato eléctrico en la corriente, mis hermanos, para obtener el poder para cualquier propósito. No, no es así, mis hermanos. Podemos hacer que algún aparato eléctrico funcione así, pero el poder de Dios no funciona de esa manera, mis hermanos. El poder de Dios está disponible si tú y yo estamos también disponibles a hacer la voluntad de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, si estamos alineados con lo que Dios dice en su palabra. Juan 15:5, ¿lo podemos leer, mis hermanos? Vamos a leerlo, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice aquí este pasaje que necesitamos tener una relación tan íntima, una relación tan cercana con el Señor y sus propósitos, así como una rama lo tiene con la planta. Es así tan cercana la relación que necesitamos con nuestro Señor, como una planta, mis hermanos, lo tiene con una rama.
Así, mis hermanos, necesitamos una relación tan íntima y tan cercana con nuestro Señor. Y entonces dice aquí nuestro Señor Jesucristo: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Esto significa, mis hermanos, que cuando estamos trabajando alineados con Dios para lograr sus metas, las metas de Dios, para lograr sus propósitos, los propósitos de Dios, entonces Dios nos dará a nuestras vidas el poder para lograr grandes cosas. Es así, mis hermanos. A continuación, aquí el versículo nos dice, el versículo 15, el versículo 5 en la última parte: porque separados de mí, nada podréis hacer. En otras palabras, mis hermanos, cuando nosotros estamos tratando de vivir la vida con nuestras propias fuerzas, cuando estamos tratando de llevar nuestra propia agenda, nuestros propios propósitos, mis hermanos, no debemos esperar que Dios nos fortalezca. No va a suceder. No tendría sentido que el Dios sobrenatural nos dé poder, mis hermanos, para hacer un programa o un propósito independiente de lo que Dios desea para nuestras vidas. Sería algo diametralmente opuesto. No puede ser. No tendría sentido. Así es que tú y yo tenemos que asegurarnos de estar caminando por el camino que Dios quiere que caminemos. Tenemos que asegurarnos, mis hermanos, de estar haciendo su voluntad. Porque si estamos en ese camino, entonces Dios nos dará el poder para poner un pie delante del otro y otro pie delante del otro, mis hermanos, y nos dará su fortaleza para soportar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alinearnos con la voluntad de Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa alinearnos con la voluntad de Dios? Bueno, mis hermanos, comienza en ese momento el alinearse con la voluntad de Dios cuando nos damos cuenta tú y yo de que aparte de Dios no hay esperanza para nosotros. Lejos de Dios, tú y yo no tenemos esperanza. Nuestra mala acción, nuestro pecado, mis hermanos, nos ha separado de Dios. Y a menos que hagamos algo, mis hermanos, vamos a estar separados de Dios por la eternidad, para siempre. Y ninguno de nosotros quiere esto. Así es que, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Alinearnos con la voluntad de Dios. Cuando abrimos nuestro corazón y le decimos: Señor, soy pecador. Tengo pecado, he fallado delante de ti. Necesito tu gracia, necesito tu misericordia y tu perdón. Cuando reconocemos esto, ¿saben, mis hermanos? La palabra confesar, como está allí en 1 de Juan 1:9, cuando dice allí el pasaje que si confesamos nuestros pecados, mis hermanos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo recuerdan? 1 de Juan 1:9. Cuando dice la palabra confesar, mis hermanos, esa palabra lo que significa en el griego original, mis hermanos, es ponerse de acuerdo con. Es decir, si Dios dice que tú y yo tenemos pecado, es ponernos de acuerdo con Dios. Sí, Señor, lo que estás diciendo de mí es cierto. He pecado. Lo que estás diciendo de mí es cierto, Señor. No he vivido de acuerdo a tus normas. He fallado, Señor. He pecado. Eso es lo que significa, mis hermanos. Así es que alinearnos con Dios, mis hermanos, es eso. Abrir nuestras vidas y decirle: Señor, sí, tienes razón, soy pecador. He vivido de una manera independiente de ti, ni siquiera te he considerado. Entonces, es entonces, mis hermanos, que comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Y una vez que hacemos esto, es tratar de buscar más y más y más, mis hermanos, a Dios en su carácter y en su voluntad para nuestras vidas.
cuando crecemos como cristianos, podemos escuchar muchas voces, mis hermanos, voces de nuestro propio interés, voces de otras personas, y a veces es difícil escuchar la tenue voz de Dios. Pero a medida que maduramos en fe, cada vez, mis hermanos, aprendemos a escuchar más la voz de nuestro pastor que nos llama, que nos dirige y que nos guía, mis hermanos. Y cada vez que vamos creciendo, mis hermanos, nos volvemos más experimentados en el uso de la palabra, mis hermanos, y es entonces que podemos comenzar a alinearnos para hacer la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude en esto, mis hermanos, a ustedes y a mí. Déjenme decirles en cuarto lugar, un cuarto paso, mis hermanos. Tú y yo tenemos que acudir a Dios. Y tenemos que acudir pidiendo por la fortaleza que tú y yo necesitamos. Tenemos que acudir a Dios para rogar, para pedir: Señor, dame fortaleza en esta situación. Dame fortaleza. Tenemos que pedir esto, mis hermanos. ¿Sabes? A veces, mis hermanos, nos andamos por las ramas así, cuando necesitamos algo. A veces nos da pena pedirle algo a alguna persona. Yo estoy seguro, mis hermanos, cuando alguien me llama por teléfono, es porque necesita algo. ¿No es así? Cuando alguien les llama por teléfono, rara vez es para saludar, ¿o no? Oye, te hablo para saludarte. No, una vez estaba platicando con una persona, mis hermanos, y me decía la persona, pues empecé a platicar con ella y me dice: oye, ¿y para qué me llamaste? Pues nada más para saludarte. Y hasta se que sorprendió, porque siempre que hablamos, mis hermanos, es que necesitamos algo. O cuando mandamos un mensajito, mis hermanos, a veces alguien me manda un mensajito, no sé si les pase a ustedes, y les dice: hola, ¿qué tal? Y ya, ¿no pasa? Y luego pienso: ¿y por qué no me dice de una vez lo que quiere? Pues sí, tengo que contestarle: hola, y ya, y entonces ya me dice. Pues no, siempre es así. Bueno, mis hermanos, a veces nos andamos por las ramas. Y nos andamos por las ramas porque, mis hermanos, lo último que hacemos cuando tenemos una necesidad es buscar a Dios. Lo último que hacemos, mis hermanos, es buscar a Dios. Queremos resolver las cosas por nuestra propia cuenta. Hacemos todas las cosas, mis hermanos, y cuando ya no podemos, es entonces que buscamos a Dios. Pero saben, mis hermanos, lo que la Biblia nos dice, Santiago 4:2, mis hermanos: codicia si no tienes, pero no tienes lo que deseas. ¿Por qué? Por una razón: porque no pides, no pedimos a Dios. No buscamos a Dios, mis hermanos, porque Él tiene ese poder para ti y para mí, mis hermanos. Así es que, mis hermanos, les he dicho 4 cosas hasta estos momentos. Tenemos que afirmar, mis hermanos, en nuestras vidas el poder de Dios y su presencia. Tenemos que admitir nuestra propia debilidad, alinearnos con la voluntad de Dios. Y también, mis hermanos, tenemos que acudir pidiendo fortaleza de Dios cuando la necesitamos. Tal vez has hecho esto. Tal vez has hecho estos 4 pasos, pero necesitas hacer un último paso. Necesitas hacer una última cosa, y es esta: tienes que actuar correctamente obedeciendo a Dios. Actuar correctamente obedeciendo al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Saben, mis hermanos? Hay un patrón en las Escrituras, en la Biblia. Se inicia en el Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es este patrón? ¿Cuál es este modelo que necesitamos entender y aprender? Es este. Incluso cuando no nos sintamos capaces y no sintamos la fuerza de Dios, sin embargo,
Debemos actuar por obediencia a nuestro Señor. Debemos ir por el camino que Dios quiere que caminemos, y entonces Él nos va a dar la fuerza, la fortaleza que necesitamos. Ese es el patrón que encontramos vez tras vez, mis hermanos, en la Escritura. El ejemplo perfecto de esto en la Biblia, mis hermanos, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Justo antes de ser martirizado, la noche, mis hermanos, previa, Él está en un jardín, en el jardín de Getsemaní, mis hermanos. Y allí Jesús está abrumado por la emoción, profundamente abrumado, se siente débil, se siente vulnerable y está emocionalmente excitado, tan excitado, mis hermanos, que los capilares de la piel, mis hermanos, se rompen por el estrés y la ansiedad. Eso dice la Escritura, que estaba sudando como gotas de sangre. Así, si ustedes recuerdan la oración que hizo nuestro Señor Jesús en el jardín, una de las cosas que hizo fue alinearse con la voluntad del Padre y le dijo: Señor, que no se haga como yo, sino como tú. Y después de esto, mis hermanos, salió del jardín con la firme convicción de obedecer por decisión propia de su voluntad. Y salió, mis hermanos, por un camino de muerte humillante. Pero Dios le dio el poder necesario, la fuerza necesaria, mis hermanos, que necesitaba. El Señor, a nuestro Señor Jesucristo, Dios le dio la fuerza para soportar los golpes, para soportar la humillación, para soportar los azotes. Dios le dio la fuerza para soportar la corona de espinas. Le dio la fuerza para soportar las burlas. Dios le dio la fortaleza para soportar el intenso dolor de los clavos en las manos y los pies. Dios le dio la fortaleza para soportar el peso del pecado de todo el mundo puesto sobre sus hombros. Y Dios le dio la fuerza al Señor Jesucristo para que al final dijera: consumado es. Todo ha sido terminado. Dios le dio la fuerza a Jesucristo para cumplir su misión de vida, para redimirnos y para perdonarnos a todos nosotros. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que cuando caminamos por el camino de la obediencia, aun cuando no nos sintamos capaces, aun cuando no nos sintamos fortalecidos en ese momento, lo que tenemos que hacer es demostrar fe y tomar la decisión de ir por el camino de obediencias. ¿Saben, mis hermanos? Siempre les he dicho que la fe es, mis hermanos, un acto de la voluntad. Y así es. La fe no solo es creer. La fe es creer más la acción. La fe es creer, confío en Dios y luego uno actúa conforme a esa fe. Eso es fe. No solo es mera creencia, mis hermanos. Saben, es interesante que en el Evangelio de Juan, mis hermanos, en el idioma original de Juan, la palabra fe nunca se utiliza como un sustantivo. La palabra fe siempre se utiliza como verbo. La palabra fe. Eso es, porque involucra la fe, mis hermanos, no solo la creencia, sino involucra el comportamiento. Uno se comporta, mis hermanos, de acuerdo a lo que uno cree. Eso es la fe, mis hermanos. Así es que, ¿recuerdan Hebreos 11:6? ¿Cómo dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y allí vemos, mis hermanos, vemos en ese capítulo 11, que por la fe un hombre hizo algo, por la fe una mujer hizo algo, por la fe creyeron y actuaron.
por la fe, mis hermanos. Y si tú y yo hacemos esto, Dios nos va a dar el poder necesario para lo que lo necesitemos. ¿Saben, mis hermanos? Alguna vez leí un libro que se llamaba Mis hermanos, un hombre de fe. Se trataba de un hombre, mis hermanos, que se hacía llamar el hermano Andrés en Europa. Y este hombre, mis hermanos, se dedicaba en la época de los 60s y los 70s, cuando era la Guerra Fría, si ustedes lo recuerdan, entre mis hermanos, los países de la Unión Soviética y algunos otros países, mis hermanos, como Alemania del Este y Rumania, Yugoslavia y algunos otros países, mis hermanos, contra otros países de Europa del Oeste y Estados Unidos. La Guerra Fría, en la década de los 60s y los 70s. ¿Cuál era el ministerio de este hombre? Meter Biblias de contrabando. Meter Biblias de contrabando en estos países, mis hermanos. Pero en esa época, mis hermanos, era una situación muy complicada, porque a las personas que intentaban meter Biblias a estos lugares, a estos países, mis hermanos, eran detenidos. Eran detenidos y encarcelados, así sucedía, mis hermanos. Así que el ministerio de este hombre, que se hacía llamar hermano Andrés, mis hermanos, era conseguir Biblias, las conseguía, donaban, y lo que hacía, mis hermanos, era meter las Biblias. A veces hacía viajes en auto, a veces en motocicleta, a veces, mis hermanos, en bicicleta o a veces caminando. Y cuando le preguntaron, oye, ¿cómo hacías para meter las Biblias? Decía, era profundamente aterrador, me daba miedo hacer estas cosas. Pero, mis hermanos, a pesar del miedo, ponía su fe en Dios, creía y actuaba. Y el Señor lo bendecía, mis hermanos. Muchas Biblias fueron metidas detrás de la cortina de hierro, como se le llamaba a esto, por el ministerio de este hombre, porque Dios le daba la capacidad, porque trataba de obedecer a su Señor. Así es, mis hermanos, así es. ¿Saben, mis hermanos? Quiero decirles y quiero preguntarles lo siguiente. ¿Hay un área en tu vida en la que no estás obedeciendo a Dios? ¿Hay un área en tu vida en la que tú no estás obedeciendo de Dios? ¿Hay algo así contigo? Porque hay un punto importante, un punto clave, y es este, mis hermanos, si lo quieres anotar. Incluso cuando no nos sintamos capaces, pero tomamos la acción de obedecer por el camino que Dios quiere que nosotros caminemos, Él nos dará tanta fuerza como necesitemos, si lo quieres completar. Es esto. ¿Saben, mis hermanos? Quiero preguntarte en esta mañana y quiero terminar. ¿Hay alguna circunstancia en tu vida ahora en la que tienes miedo? ¿Te sientes tímido? ¿Te sientes abrumado por una tragedia personal que está rasgando tu corazón? ¿Hay algo allí en tu vida? ¿Estás luchando con una tentación y no puedes? ¿Te tiene atrapado en sus garras? Puede ser pornografía o malas palabras o malos pensamientos o malicia. ¿Te tiene atrapado literalmente? ¿Hay algo allí en tu carácter que no va bien? ¿Un hábito? ¿Una conducta? ¿Sabes? Lo que tenemos que hacer, y déjenme invitarlo, son dos cosas. Primero, ¿por qué no le dices a un hermano o hermana maduro de esta iglesia que te ayude a orar? Que te ayude a orar. Cuéntale tu problema a un hermano o hermana madura, un creyente maduro, y pídele que ore por ti.
que te presente delante de Dios. Y lo segundo que hay que hacer, mis hermanos, es esto. Como dice el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué quiere decir? Todo lo que haces. Pon en las manos de Dios todo lo que haces. Confía en Él y Él lo va a hacer. Lo va a hacer. No dice el pasaje, tal vez lo haga. No dice el pasaje, quizás lo haga. No dice así. No dice tampoco el pasaje, bueno, cuando tenga ganas lo haré. No, tampoco dice. Lo que dice, mis hermanos, es, lo voy a hacer. Él lo hará. Así es que, déjame cerrar. Cuando ves tu vida y te estás mirando a ti mismo en estos momentos y haces un análisis de tu vida, un análisis de tu persona, ¿cómo te ves? Acobardado, tímido, sin valor, ansioso, angustiado. ¿Te ves así? ¿Te ves rendido ante la tentación y el pecado? ¿Te ves así? ¿Te ves falto de fe? ¿Te ves así? Pero ahora quiero cambiar la pregunta. Y quiero cambiar la pregunta de una manera distinta, diferente. ¿Cómo te ve Dios? Quizás tú te ves de una manera, pero Dios te ve de otra manera. ¿Saben? En la Biblia, mis hermanos, hay una historia de una persona así. Era una persona tímida, cobarde, mis hermanos, que temblaba de miedo. Un hombre que venía de una mala familia. ¿Saben cómo era su nombre? Gedeón. Gedeón era tímido, cobarde. Su familia no era de las mejores. Y una vez está allí él sentado, nos relata la Biblia, temblando en su timidez, abatido por las circunstancias de la vida. Y entonces un ángel del Señor se le aparece y le dice en voz alta: varón valiente, varón de Dios, valiente guerrero. ¿Ven la idea? ¿Cómo se estaba viendo él? Tímido, acobardado, escondido, y un ángel se le aparece y le dice: varón, guerrero, valiente guerrero. ¿Por qué el ángel le dijo estas cosas a Gedeón? Porque, mis hermanos, Dios no nos ve solamente derrotados bajo nuestras circunstancias, no solamente nos ve temerosos y tímidos, no. Lo que Dios quería es que Gedeón supiera cómo Dios lo veía, como un varón guerrero, valiente, mis hermanos. Así es. Y eso es así como Dios nos ve. Quizás nuestra percepción tuya y mía de nuestra propia vida, mis hermanos, es diferente a lo que Dios nos ve, mis hermanos. Pero ¿saben? Este hombre Gedeón, mis hermanos, como era, se le recuerda ahora como un héroe de Dios. Así se le recuerda ahora, como un héroe de Dios. Así es que quiero volverte a preguntar, ¿cómo te ve Dios a ti en este momento? ¿Cómo te gustaría que te llamara Dios? ¿Mujer virtuosa? ¿Cómo te gustaría que te llamara a ti? ¿Padre piadoso? ¿Un padre fuerte? ¿Cómo quisieras que Dios te viera en estos momentos? ¿Cómo quisieras que tus hijos te llamaran y que Dios te viera a ti? ¿Como un varón de carácter, un varón santo, una mujer piadosa, una mujer virtuosa? A los jóvenes que están aquí,
¿Cómo quisieras que Dios te llamara en estos momentos? ¿Un joven santo, temeroso de Dios, que podría cambiar el mundo y esta generación? Les pregunto, mis queridos hermanos, ¿cómo podría llamarte Dios? ¿Sabes? Dios no nos ve solo por lo que somos. Dios nos ve, mis hermanos, por lo que Él nos va a transformar o convertir en un día. Y así nos ve Dios, mis hermanos. Y Él nos va a dar el poder y la fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia, mis hermanos, que tengamos en la vida. Basta con contemplar las posibilidades que Dios ya tiene para ti y para mí. Quisiera que oráramos, mis hermanos. Si yo puse una oración aquí, y está allí en sus boletines, si esta oración es para ti, hazla. Son solo palabras, pero si te identificas con esta oración, hazla también para ti. Voy a leerla, mis hermanos, aunque se ve un poco pequeño aquí en la pantalla. Voy a leerla, mis hermanos, esta oración. Señor, estamos tan agradecidos de que tú nos veas en lo que podemos convertirnos, no solo en nuestra debilidad, no solo abatidos por las circunstancias, pero sí como la gente que puedes utilizar para hacer una diferencia en el mundo. Padre, por todos los que se sienten débiles, por todos los que sienten miedo o intimidación, por todos aquellos que están pasando por tragedias o dolor, te damos gracias por el hecho de que no solo eres tú un Dios poderoso, sino que quieres impartir de tu fortaleza. Gracias por tu buena disposición para llenarnos con tu fuerza sobrenatural. Que este sea el día para llenarnos con tu fuerza sobrenatural. Que este sea el día en que tomemos la decisión de dejar de tratar de hacer las cosas nosotros solos y que de una vez nuestras vidas estén plenamente entregadas a tus propósitos y poder para lograrlo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu poder sobrenatural. Gracias por la fortaleza que tú quieres dar a cada uno. No sé qué estén pasando cada uno de mis hermanos. No lo sé, mi Señor. Pero lo que sí sé, mi Señor, es que tú quieres dar tu poder y tu fortaleza a cada uno para atravesar cada circunstancia de la vida. Tú eres un Dios omnipotente, todo lo puedes. Señor, si alguien necesita ser fortalecido con tu poder en la circunstancia de vida que está viviendo, ayuda, Padre, ayuda, por favor. Quizás alguien está luchando con tentaciones. Quizás alguien está pasando por alguna circunstancia complicada en su vida. Quizás alguien más está teniendo dificultad para obedecerte, mi Señor. Ayuda, ayuda, por favor, mi Dios eterno. Como dice tu palabra, estamos buscándote a ti, mi Señor eterno, y también tu bendito poder. Fortalece a tu pueblo, fortalece a tu iglesia, fortalece a cada uno de mis hermanos y danos una visión, mi Señor, de lo que quieres hacer con nuestras vidas. No como somos, sino de lo que tú quieres hacer en nosotros y cómo quieres transformarnos. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos, por favor. Sé con cada uno de mis hermanos, por favor, te los pongo en tus benditas manos, sus familias, sus trabajos. Fortalece, por favor, mi Señor. Gracias. Gracias por tus buenas promesas que tú nos das en tu palabra. Gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Muchas bendiciones.